Shalom amigos, buenas noches, ¿cómo están? Amigos y amigas que les gusta estudiar la palabra de Dios. Me he vuelto a conectar a un poquito a los tiempos como para poder estudiar algo y quería compartirles el día de hoy un poquito sobre lo que dice uno de los versículos más famosos de la Biblia o del Brit Hadashah o Nuevo Testamento, que es Juan 14:6, ¿no es cierto? Entonces Juan 14:6, donde dice Yeshua, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Ya que él en este contexto de este versículo bíblico, justamente él está hablando, él está mencionando que él y el Padre, eh, si es que creen de corazón, pues, en el Lev o en el corazón, en Dios, también van a creer en el que él ha enviado, que es Yeshua, obviamente, ¿no? Y él menciona, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, en algunas versiones dice muchas moradas, eh, para ir, ¿no es cierto? Entonces él menciona que va a ir a preparar moradas, obviamente, en la casa de su padre, y ahí es donde Tomás, aquel que le es conocido como el incrédulo o el dudoso, porque él siempre dudaba, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde Yeshua le responde y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es interesante, ¿no? Shalom para Florianes que está escuchando, también para Dide Aldaz y otros amigos y amigas que se sumarán al estudio. Entonces es interesante como en aquel tiempo, a lo más importante de la Tanaj, aunque toda la Tanaj es importante, o lo que llamamos Antiguo Testamento, sobre todo a la Torá o al Pentateuco se le conocía como el camino, la verdad y la vida en el contexto del siglo primero. Y justamente en este contexto es cuando Yeshua él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? O sea, en hebreo se dice derek, se dice camino, eh, verdad se dice med, y vida se dice lejaino, o sea, por la vida. Entonces, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora recuerden que también en el mundo antiguo, o sea, como en todos los tiempos, los caminos son muy importantes, las carreteras son muy importantes. Incluso Dios en uno de sus profetas menciona al pueblo de Israel que se detenga en los caminos y miren las sendas, que miren los caminos del Eterno y vuelvan a la senda antigua, dice, ¿no es cierto? Aunque camino no es lo mismo que senda, ¿no es cierto? Un poquito difiere, pero digamos, ahí es donde el Eterno dice, deténganse y miren por mis caminos, miren por mis sendas, a tal punto que esa hermosa frase, ¿no? La senda antigua, ¿no? Incluso muchas congregaciones, sobre todo evangélicas, han tomado esa frase muy bonita y han puesto como nombre a sus iglesias la senda antigua. Entonces, justamente porque los caminos son importantes. De hecho, en Roma, en el siglo primero, los romanos, los soldados, iban construyendo los caminos para llegar a la ciudad más importante para Occidente, que era en ese tiempo lo que es Roma, ¿no es cierto? Entonces había un dicho que decía, todos los caminos conducen a Roma, o algunos decían, preguntando, se llega a Roma, ¿no es cierto? Entonces siempre las personas buscan caminos. Entonces Yeshua, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, dice tres cosas sumamente importantes de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y a tal punto que a muchos sorprendió porque solamente a la Torá se le consideraba como el camino, la verdad y la vida en el siglo primero. Entonces Yeshua menciona que para aquellos que conocen su mensaje, sus buenas noticias, obviamente eres el camino, la verdad y la vida. Hay muchas religiones en el mundo, hay muchas religiones que dicen que es el camino a Dios. Incluso hay muchas personas que defienden este pensar filosófico de que no importa la religión que usted siga, toda religión conduce a Dios. Es el mismo camino. Por ejemplo, en el budismo, Siddhartha Gautama, que era un príncipe, después se llamó Buda, que significa el iluminado.
él buscó la manera de acercarse a lo correcto, aunque él no creía en un Dios personal. Siddhartha Gautama o Buda, entre comillas, que significa el iluminado, ellos pensaban que tenía que haber una forma de acercarse a lo perfecto y ellos crearon obviamente sus 8 caminos, sus 8 pasos para acercarse a lo que es correcto. Entre ellos el más famoso es evitar el dolor, que los deseos, que los deseos son los que producen dolor, evitar los placeres, que son también los que producen dolor, etcétera. Entonces, hay muchos que opinan así, que todos los caminos les llevan a Dios. Sin embargo, Yeshua se atreve a decir algo que es tremendo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie es cero, puede llegar al Padre si no es por mí. Obviamente, ¿por qué? Porque tenemos que estar claros que puede haber muchas religiones, pueden haber muchos caminos que se mencionen para llegar a Dios, pero obviamente el Dios de Israel es el verdadero Dios. Aparte de eso, Él da su palabra, que es la revelación especial. Se dice en teología que la revelación especial es la revelación escrita, porque Dios ahí muestra claramente su mensaje. Incluso Él dice que en 6 días hizo los cielos y la tierra, lo Shemaín, que es cielos y tierra, los cielos, que es una mezcla de agua y fuego, algo que solo Dios puede hacer. Bueno, y Él decretó cómo iba a ser el mundo, creó la semana de 7 días, incluso dice que cada Rosh Hodesh o cabeza del mes, cuando sale la luna, hay que congregarse, alabarle, estudiar su palabra, porque comienza un nuevo mes, ¿no es cierto? Entonces Él puso el sol, la luna, las estrellas como guía también para los Moadino, fiestas señaladas, las fiestas que Él en Levítico 23 nos menciona. Entonces, obviamente no podemos comparar, con todo respeto a las otras religiones, por decirlo así, la religión de Israel, donde tienen una revelación especial que ya es la palabra de Dios, la Torá, la Tanaj, o la Biblia, como se conoce en el cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí en la Biblia encontramos ya la revelación de cómo Dios creó los cielos y la tierra, cómo creó al hombre, cómo creó a la mujer, cómo creó a los animales, a los seres voladores, a los seres acuáticos. Incluso Dios le ordenó al mar que hasta aquí te detengas, y el mar obedeció y se detuvo. Entonces ya en la Biblia tenemos la revelación de Dios. Entonces, mientras el filósofo anda filosofando, anda pensando de dónde viene el mundo, qué pasa después de que una persona muere, y para qué está en la vida, el filósofo hace filosofía y en parte su labor. Sin embargo, ya la palabra de Dios nos da una revelación que antes el mundo no tenía, que los cielos y la tierra fueron creados por un Dios, el Dios de Israel, y que Él lo creó todo, y justamente Él iba a enviar a su tiempo al Mashiach o Mesías, a quienes los griegos llamaron Cristos o Cristos. Entonces, él se atreve a decir en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aunque suene fuerte, no hay otro camino para llegar al verdadero Dios, ya que el que Él ha enviado, que en este caso es el Mesías, es Yeshua, el personaje que más ha influenciado en la historia de la humanidad. De hecho, la revista Time, en algunos años atrás, sacó un listado de los 100 personajes que más han influido en la historia de la humanidad. ¿Y saben qué? El número 1 es Jesús, o Jesus, o Yeshua, o Yahshua, depende de cómo usted lo conozca. Él es quien encabeza la lista como el personaje número 1 que ha influenciado en la historia de la humanidad. Es la persona de quien más se habla en el mundo cada día, aunque usted no lo crea. Es la persona, es el Mesías. Yeshua es el personaje más amado por muchos y más odiado también por muchos. También es aquel que es posiblemente igual el más estudiado con el mensaje que él ha tenido, incluso por aquellos judíos ortodoxos que no creen en él como el Mesías, que esperan al Mesías. Igual tienen que estudiarlo, tienen que analizar su mensaje,
aún para no creer en él. Entonces, Yeshua es en realidad el personaje de los personajes. Hay una canción muy bonita, por ejemplo, que yo recuerdo, del trío Mar del Plata, de la época de los finales de los 70 y de los comienzos de los 80, donde justamente esta canción dice, no, los Beatles pretendieron ser más famosos que tú, ¿no? Hoy poco se habla de ellos, dice la canción, pero mucho de Jesús o de Yeshua. Entonces, aunque John Lennon, después de que dijo eso, trató de arreglar el asunto porque hubieron muchas protestas en el mundo, aún sus seguidores del grupo de los Beatles, de los escarabajos, que eran muchísimos millones en el mundo, pero que también tenían fuentes de creencias en Yeshua, eran cristianos, etc. Entonces se opusieron a lo que John Lennon dijo de que somos más famosos que Jesucristo. Y bueno, él después dijo que en realidad en el contexto que él lo dijo no es como la gente lo entendió. Sin embargo, esa canción dice, no, los Beatles pretendieron ser más famosos que tú. Hoy poco se habla de ellos, pero mucho de Jesús. Entonces es una gran verdad. Jesús es el personaje de quien más se habla a través de la historia desde su venida. Aparte de eso, los que gustan del arte, los pintores, hay religiones o hay grupos que creen en Yeshua, pero no hacen imágenes de él. Pero sin embargo, en los varios tipos de cristianismos, es muy común pintarlo en una cruz, o como en la Iglesia Católica, con las caídas que tuvo el Vía Crucis, la Vía Santa. Otros en el medio evangélico lo pintan cargando la oveja como el buen pastor, el resucitado, multiplicando los peces y los panes, llamando a Pedro y Andrés a que dejen sus redes y los va a hacer pescadores de hombres. Entonces, sin lugar a duda, también en el arte es el personaje más pintado desde la edad medieval, desde la época del Renacimiento. Entonces, podemos hablar que Yeshua está en el arte, está en la música, de él se ha escrito muchas canciones y se seguirán escribiendo. Los cantautores son personas que obviamente cantan de Jesús. Por ejemplo, usted puede escuchar a un cantante romántico como Leo Dan, que es muy romántico, canta para las parejas o para los amores de hombre y de mujer, que no está mal, pero sin embargo usted lo va a escuchar por ahí cantando Jesús es mi pastor, nada me faltará, ¿no es cierto? Y son canciones que ha pegado mucho, igual a José Luis Rodríguez, un cantante que canta mucho sobre el romance. Sin embargo, pegó mucho una canción de él donde él habla de que se busca a un hombre, profesión carpintero. Y bueno, y así pudiéramos mencionar a muchos cantantes que hablan justamente de Jesús o del mensaje de Yeshua. Entonces Yeshua está en la música, está en el arte, está en la poesía, está en los libros. Sobre él se han escrito millones de libros y se seguirán escribiendo. De hecho, si la Inquisición en un tiempo quiso destruir lo que es el mensaje de Dios, ¿no es cierto? Las Biblias las quemaba. Aún los emperadores romanos que hicieron 10 persecuciones en el periodo de 3 siglos al mensaje de Yeshua. Sin embargo, aunque hubieran logrado destruir las escrituras, que no lo lograron, hay 80 fuentes del siglo I que hablan sobre Yeshua, aún del mismo Flavio Josefo, que es un judío historiador que se pasó, no es que se pasó al lado de los romanos, sino que él entendió que Dios se había pasado al lado de los romanos cuando se destruyó el templo, y él escribió historia de los judíos. Se habla de Yeshua. Los historiadores de Roma, muy lógicos en la época, dejaron escritos también que mencionaban de Yeshua. Entonces, en los libros hay cualquier cantidad de información de Yeshua, y aún si se destruiría el Evangelio, habrían 80 fuentes del siglo I con las cuales se pudiera volver a escribir otro Evangelio, lo digo yo, ¿no? Entonces Yeshua está en todo lado, está en los libros, está por donde usted lo mire, está Yeshua, aún encabezando en la revista Time de algunos años atrás como el personaje que más ha influenciado en la humanidad, sobre 99 personajes en total. Entre ellos están Gengis Khan, Martín Lutero,
aún el apóstol Pablo, o políticos a través de los siglos, etc. Entonces es importante reconocer que no hablamos de cualquier persona, hablamos del Mashiach, del enviado de Hashem, de Jehová, desde el enviado a rescatar a Israel, que es esa oveja perdida que se había perdido, las 10 tribus que se separaron del reino del sur de Jerusalén y fundaron su ciudad o su reino con la capital Samaria. Entonces Yeshua mismo dijo, yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a esas 10 tribus que están regadas por todo el mundo, y de paso a cualquier persona, como dicen los israelitas, un goín o alguien, o un gentil, alguien que de igual manera no conoce a Yeshua o no conoce al Dios de Israel. El momento de conocer el mensaje de Yeshua también puede ser injertado en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces Yeshua dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no hay otro camino en el cual el hombre en esta época pueda llegar a Dios, ¿no es cierto? Dios tiene un trato especial con las personas. Por ejemplo, Pablo en Romanos dice que aquellos que nunca conocieron el mensaje de Dios, aquellos que nunca lograron escuchar que había un Dios de Israel, que había una revelación llamada la Torá o la Biblia, aquellos, dice el apóstol Pablo o el rabino Saulo Hatarsi, que es el nombre original, no, Saulo Hatarsi o Saulo, o el rabino o apóstol Pablo, él dice, sin embargo, que aquellas personas van a ser juzgadas por sus propias conciencias, porque la misma naturaleza le demuestra que hay un Dios, que creó los cielos, la tierra, los ríos, los árboles, los bosques, las montañas, el mar, el sol, la luna, las estrellas, y en sus conciencias también ellos saben que es bueno y que es malo, ¿no es cierto? Entonces el apóstol Pablo también dice que aquellos que nunca escucharon el mensaje de Dios van a ser juzgados por sus propias conciencias. Sin embargo, aquellos que escucharon el mensaje de Dios, que escucharon de Yeshua, obviamente el medio para llegar a Dios es solamente a través de Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y Él mismo lo dice, y nadie viene al Padre sino por mí. De igual manera el apóstol Pablo va a decir que no hay otro nombre, el apóstol Pedro igual, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, dice, ¿no?, en quien podamos ser salvos, el cual es Yeshua, o en su versión dirá Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces Pablo, que predicó por Grecia, estuvo por Roma, estuvo en Atenas, la capital de la filosofía griega, en la capital de la democracia, lo dijo, o sea, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que es Yeshua, que significa en hebreo Salvador, ¿no es cierto? Salvador. Entonces, Pablo lo dijo en Roma, lo dijo en Corinto, lo dijo en los Gálatas, lo dijo en Antioquía. Él caminó, se dice, aproximadamente 30,000 kilómetros, o viajó 30,000 kilómetros en sus 3 viajes misioneros, ¿no? Y siempre el mensaje de él, del rabino Saulo de Tarso, fue que no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino que es Yeshua. ¿Por qué? Porque siempre el hombre ha buscado la salvación. El hombre sabe en su interior que es un pecador, el hombre sabe que comete errores, el hombre sabe que necesita ponerse a cuentas con Dios. Entonces busca a Dios. Pero muchos, al no conocer al Dios verdadero, han buscado de una manera errada, han hecho ídolos, han hecho imágenes, les han dicho, tú eres mi Dios. Como dice Dios en el texto de Isaías, que Él se airía con aquellos que adoran los ídolos, porque le dicen, dice Dios ahí a través del profeta Isaías, da el ejemplo que se corta un árbol, el hombre hace leña, cocina con esa leña, de ahí se sacia el hambre, y de ahí con la leña que sobra hace una imagen, le pone un nombre y le dice, tú eres mi Dios. Eso es algo que Dios aborrece. Entonces el hombre busca agradarle a Dios, y al no conocer al Dios verdadero cae en errores como la idolatría, cae en otros tipos de errores como creer que Dios no existe, que es una especie de ateísmo también, porque el ateo original en el mundo antiguo era aquel que no creía en el otro Dios de otra persona, ¿me explico? Entonces
Un ateo creía en su Dios. Se le llamaba ateo porque no creía en el Dios del otro que le predicaba, ¿me explico? Entonces, hoy es que ateo nos da la idea de alguien que no cree en ningún Dios, pero originalmente en el término, un ateo era alguien que no creía en el Dios de otros, ¿me explico? Entonces el filósofo también por ahí está perdido. Yo a veces veo muchas clases de filosofía, me gusta también esos temas, escuchar a los expositores ahí en la internet, y uno nota eso, ¿no? Como muchos vagan en sus huecas filosofías, como dice el apóstol Pablo, y aún para negar a Dios tienen que pensar en Dios, porque aunque suene raro, el ateo, el filósofo ateo, toda su vida se pasa pensando en Dios y dice que Dios no existe, ¿no? Es bien contradictorio eso, ¿no? Entonces, obviamente, obviamente que Dios se ha revelado a través de su palabra. Esa es la revelación especial. La revelación general es la naturaleza, la conciencia que también nos demuestra que hay Dios. Y el mensaje de Yeshua es claro, ¿no? ¿Qué dice Yeshua? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, todo el mundo habla de Yeshua, o por lo menos los que han escuchado de él o de Jesús. Aún, por ejemplo, en varios tipos de teologías, como les comento, la teología de la liberación, que es una teología que salió en el Perú, que tuvo mucha fuerza, sobre todo con el sacerdote Gutiérrez en la época de 1950, 1960, hasta los 70, tuvo mucha influencia a nivel de Sudamérica y de pronto fue avanzando en el mundo. Hoy ya no es tan bien vista, pero digamos en ese tiempo lo fue. Justamente la teología de la liberación se manejaba con versículos bíblicos que hablaban de Yeshua. Aún el capitalismo a veces toma versos de la Biblia de Yeshua, a veces el socialismo toma versos de la Biblia de Yeshua. ¿Me explico? Entonces, aún en la política se ha tomado el nombre de Jesús o de Yeshua como bandera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un buen comerciante diría, Jesús vende, ¿no es cierto? Jesús vende, no importa si es la política, no importa si es los deportes, no importa si es la religión, no importa lo que sea, Jesús vende. O sea, si Jesús anunciara que este Shabbat viene, y va a venir, es un ejemplo que pongo, ¿no? Al estadio de la Liga de Quito acá en Quito, ¿no? Y vinieran los más grandes filósofos o músicos al estadio de Guayaquil. Yo les aseguro que en Quito no habría donde poner un pie. ¿Por qué? Porque Jesús atrae. El mensaje de Jesús atrae. Y no solamente porque da un buen mensaje. Jesús atrae obviamente porque habla de amor, habla de esas leyes que son aún más fuertes que las mismas leyes de la Torá, como el perdón, por ejemplo, ¿no es cierto? Aunque Yeshua guarda la Torá, a veces se va un poco más allá y dice justamente que el amor, el perdón al enemigo es lo más importante, el perdonar a la mujer adúltera, aunque la Torá mandaba apedrearla. Sin embargo, el poner, si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Poner ese tipo de ponencias era muy fuerte aún para los grandes maestros de Israel en ese tiempo. Entonces, Yeshua traía un mensaje consolador, un mensaje muy bueno, pero también trae el opuesto. O sea, trae el opuesto en el sentido que dice, el que no me ama a mí más que a su padre o a su madre o las cosas que tenga en su corazón, no sirve para ser mi seguidor. Entonces también Yeshua nos da un mensaje bueno, nos mejor, con todo respeto, que la psicología, incluso que Freud, uno de los grandes ponentes, hablaba, y otros psicólogos. Yeshua calma esa ansiedad, pero también así confronta, ¿no? Y va corrigiendo y va diciendo, bueno, el corazón primero de las personas deben estar en Dios, más que incluso los padres, más que las propiedades, más que las profesiones. De hecho, Yeshua, usted va a ver que a los pescadores les dijo que dejen sus redes y lo sigan. A Mateo, que era un cobrador de impuestos de segundo nivel, en ese tiempo habían tres tipos de cobradores de impuestos: los de baja, por decirlo así, los de media, que era Mateo, que estaba en un lugar estable, como una especie de oficina, y los de alta categoría, que estaban como jefes sobre muchos, que justamente uno de ellos era Zaqueo, en cambio, ¿no es cierto? Entonces, igual Yeshua le llama y le dice, ven, deja
deja eso ahí y sígueme. Entonces usted puede imaginarse a Yeshua entrando a su oficina y diciéndole a usted que es un contador, que trabaja en un banco, de cajero, de cajera, quizás es oficinista en el gobierno, y de pronto le dice, deja eso y sígueme. Es muy fuerte en realidad, y hay que tener valor también para dejar algo así, o la zona de confort que muchos predicadores como Jim Stanley, que es un predicador respetado en estos temas, lo menciona, ¿no? A veces Dios nos quita de nuestra zona de confort para prepararnos, y como dice Santiago, aún las pruebas son necesarias, porque el que no pasa por pruebas no va a crecer en la palabra de Dios. Eso es una gran verdad. Entonces Yeshua también nos confronta, ¿no? Entonces a uno les llamó y les dijo, deja las redes y sígueme. A alguien que era de clase media en contabilidad, que cobraba impuestos con Mateo, le dijo, ven, deja y sígueme. A Saulo de Tarso, miren, ¿quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso no era cualquier persona. Estamos hablando que era miembro del Sanedrín, conjunto sentado, los hombres más sabios de Israel, dentro de los 70, la gran asamblea de Israel. Entonces, Saulo de Tarso, él era uno de los 70, fariseo de fariseos. En ese tiempo habían 7 escuelas de fariseos, y él estudió con el mejor maestro de la Torá de ese tiempo, que era justamente su maestro, ¿no es cierto? Instruido a los pies de Gamaliel, como él lo dice. Uno de los requisitos para ser discípulo de Gamaliel, por ejemplo, es que había que saber la Torá o el Pentateuco de memoria, palabra por palabra. Si usted quería estudiar con Gamaliel y no le decía de memoria los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o la Torá, la instrucción en el idioma original, no podía estudiar con él, y apenas era uno de los requisitos. Sin embargo, Pablo, él dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, ¿sí? El mejor rabino, el mejor maestro de Torá de esa época, ¿no es cierto? Entonces, aparte de eso, él era ciudadano romano, no cualquiera tenía la nacionalidad romana. Él había nacido en Tarso, como sus padres eran judíos, o judíos, como les decían en ese tiempo. Entonces ellos, Roma había declarado que Tarso era una polis, una ciudad-estado, ¿no? Y los que nacían en una ciudad-estado como Tarso eran ciudadanos romanos, no importa de dónde sean sus padres. Entonces él era ciudadano romano, sabía mitología griega, sabía filosofía, incluso en Atenas dio cátedra en el Partenón a los grandes filósofos, y les habló, ese Dios no conocido que ustedes le adoran, sin conocerlo, ese le conozco yo, y es el Dios de Israel, y enviado a su hijo el Mashiach, o el Mesías, o el Cristo, como se dice en griego, ¿no es cierto? Y muchos lo escucharon, algunos se convirtieron, otros no creyeron. Sin embargo, Pablo iba, bueno, se fue al internet, creo que ya volvió, iba ganando discípulos, ¿no es cierto? Iba ganando discípulos. Entonces Pablo predicó en Atenas. Entonces a ese Pablo, Saulo de Tarso, Yeshua lo va a llamar y lo va a decir prácticamente, ven y sígueme, en el camino a Damasco, cuando él tenía un decreto oficial del Sanedrín para perseguir a los que creían en Yeshua, ¿no es cierto? Entonces, justamente eso nos demuestra la importancia de Yeshua, que Yeshua puede cambiar vidas, pero también él demanda que le sirvamos. Amén. Shalom.